Hola, Buenos días, Doc. Buenos días, doctor. Hola, doctor. hola jóvenes. Buenos días, doctor. Hace un momento, todo emocionado que empiezo a darles lo de nutrición para enterar a sus compañeros de digestivo. Y me dicen, creo que es de quirúrgica, ¿no, doctor? Dije, no cabe duda, es la emoción. Me embarga con ustedes. Bueno, hoy es jueves, hoy empezamos a ver este reflujo, pero todavía tenemos pendientito algo de esto, ¿verdad? Bueno, veamos. Entonces, me vuelvo a encarrerar porque ya estaba yo bien encarrerado hace un momentito. Les decía yo que aquí les había yo puesto ayer un par de mezclas, que era esta, que era una solución de oliclinomel, que por cada litro me da más o menos, pues son 720 kilocalorías, y los gramos de nitrógeno son más o menos 6.6. Dice acá que son 1040 kilocalorías, pero estaba ya aquí observando que son 160. Aquí serían, ¿cuántos son? 640, 640. Ah, no, sí, está bien, ¿no? 640 y 510 serían, sí, están 1040, estamos bien. Entonces, bueno, estas kilocalorías y la relación calórico-proteica es de 157.8 a 1, que les decía yo que no hay problema, está pasadita, pero no va a generar ningún problema con ese pequeño margen. Y esta otra solución, que pues se me ocurrió inventarla, con 500 mililitros de aminoácidos al 8.5, 250 de dextrosa al 50 y 250 de lípidos al 10, que tiene una relación calórico-proteica de 110 a 1 y son 750 kilocalorías, ¿no? Entonces, aquí en total sería eso. Entonces, lo que quiero saber, a un paciente se me ocurrió ponerle, vamos a suponer que calculé sus requerimientos, por lo que ya aprendimos nosotros, por gramo de nitrógeno por gramo de proteína por kilo de peso. Empírica, pues a lo mejor le puse 30 por kilo de peso, y la otra que estamos utilizando de Harris y Benedict. Entonces, bueno, total que a este paciente le estamos poniendo una solución al 50%, perdón, a 50 mililitros por hora, para que pasen 1200 en el día. Y la de oliclinomel, pues entonces van a ser 6.6 gramos de nitrógeno que tiene, y si son 1200 mililitros, pues le estaremos pasando 7.92. Y la otra solución que había yo mencionado, que da 6.8 gramos, acá está, porque son 500 mililitros de aminoácidos al 8.5%, y entonces en total le voy a poner 8.16 gramos a este paciente. Entonces, este que tiene 8.16 gramos, pues son los ingresos que va a tener mi paciente. Ya lo sé porque son los que le estoy dando. Ahora quiero saber cuánto va a egresar. ¿Y eso cómo lo puedo ver? Bueno, eso lo puedo ver mediante la medición que hay de nitrógeno ureico en orina de 24 horas. Y ustedes
lo piden al laboratorio, le dicen ustedes, ¿me pueden decir químico cuánto tiene? Y les va a decir el químico, pues número 1, necesitamos guardar orina de 24 horas. Y resulta que pues orinó 1200 mililitros y que en la orina encontraron 400 miligramos por decilitro. Entonces, quiere decir que si son 400 miligramos por decilitro, como suelen reportarlo, a mí me interesa saber cuántos gramos son por litro, pues son 4 gramos por litro. Entonces, en total, si son 1200 mililitros, pues serán 4.8 gramos de nitrógeno los que estará excretando este paciente. Entonces, normalmente nosotros tenemos la excreción medible vía la orina, siempre y cuando no estemos también con insuficiencia renal, etcétera, o con alguna nefropatía perdedora de nitrógeno, de proteínas, que pues ahí cambia ya el asunto, no es medible, no es adecuado, sino para un paciente que no tiene una enfermedad de eso. Entonces, por cierto, permítame un segundito nada más, porque tengo un paciente enfermillo que quedé de pasarle por WhatsApp una microreceta y sí me preocupa que no la tenga. Permítanme un segundito. Se apellida Cabrera. Ya se me estaba olvidando. Es que lo iba a hacer en el intermedio, pero no tuve intermedio. Entonces, aquí está. Estaba muriendo de cólico y diarrea y vómito. Ya se le quitó el vómito y la diarrea, pero sigue con dolor abdominal cólico. No hay fiebre. Entonces la maneja. Esperemos que se autolimite. Ya estuvo. Bueno, les decía yo que una forma de detectar cómo están las pérdidas de nitrógeno es vía la orina. Y tenemos pérdidas insensibles, en parte, por ejemplo, por descamación de piel, a donde puede haber ahí queratina que tiene proteína, y en el excremento, pues se va a eliminar algo de proteínas. Entonces hay una constante de eliminación al día que se considera de 3 a 4 gramos. Aquí yo la puse de 3. Y entonces, si mi paciente eliminó 4.8 gramos de proteínas, más las 3 de la constante, estamos pensando que eliminó 7.8 gramos de proteínas. Entonces, en este caso, el balance en el primero de los casos, si mi paciente le estoy poniendo 7.92 y elimina 7.8, pues estoy bien en 0.12 gramos. Quiere decir que lo tengo en equilibrio. Mis cálculos, y en forma indirecta, si se supone que mi mezcla va a estar de 1 a 100 o de 1 a 150 kilocalorías por gramo, quiere decir también que las kilocalorías más o menos ahí las llevamos. Y es a donde probablemente podamos contestarle de las dudas que en un principio tuvo Eric Berto. ¿Por ahí andas, Eric Berto? Sí, lo que aquí estoy. Entonces, ahí tenemos una forma más o menos de saber si nuestros cálculos son adecuados o no lo son. Entonces, ¿qué pasa en el caso número 2, a donde le estoy metiendo 6.8 gramos? Bueno, ahí estoy pasadito 1.16, que tampoco es problema. Si el paciente está deficitario, entonces vale la pena generar un balance positivo. Estos son balances positivos. Cuando se le queda más al paciente de lo que pierda, es balance positivo. Cuando saca más de lo que ingresa, es balance negativo. Entonces, hay dos máximas en nutrición para pacientes estables, o sea, o para personas estables. En el caso de ustedes, se pueden hacer dos balances. Uno de nitrógeno y de kilocalorías, que serían dos ya de hecho. Que si ustedes ahorita tienen un balance de 0, van a estar bien. No van a subir ni a bajar de peso. Y el otro balance que también se debe hacer en el día a día para pacientes que dependen de nosotros, obviamente, y aquí sería obvio, es el de agua.
Entonces, se hará un balance de agua y lo mismo, si el agua que nosotros requerimos, ¿qué opinan ustedes de que le dicen consumir cuando menos 2 litros de agua al día? ¿Qué significa eso? ¿Bien o mal? ¿O no tiene importancia? ¿O por qué 2? ¿Por qué no 1,5? ¿Por qué no unos 150? ¿Por qué no Es que 5 litros? depende de los requerimientos del paciente como tal, su actividad. O sea, eh, no debería ser 2 litros para todos y ya. Exacto, o sea, ¿que de qué depende? Pues de los egresos que tengas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si te dan diurético? Pues que vas a mear como desesperado y si te tomas tus 2 litros fijos o litro y medio fijo, pues va a ser negativo tu balance. Que son, y les decía yo ayer, que una manera de perder peso en forma importante en un lapso de tiempo corto es por agua y no es por kilocalorías en sí, ¿no? Entonces, bueno, es lo que tenemos. Disculpe, doctor. ¿Sí? ¿Podría repetir lo del balance positivo y negativo, por favor? Ajá, claro. Si tú, por ejemplo, te tomas 2 litros de agua y solamente orinaste ese día 1 litro y pérdidas insensibles, cuando mucho 200 o 300, pues te quedaste con 800 mililitros extras. El hecho de que se te queden extras esos 800 quiere decir que tienes un balance positivo. El balance positivo no tiene nada que ver con el balance de los contadores, ¿eh? Que es otro boleto. Cuando nosotros hacemos balances en medicina, es ingresos menos pérdidas o egresos, ingresos menos egresos, nos tiene que dar 0 de preferencia. Entonces, por ejemplo, ahorita, si tú, ahorita que hace frío y demás, consumes, por decir, de agua 1,500 o 1,200, pues con que te tomes 1,200 entre lo que traen tus alimentos, tu naranja que te comiste, tus vasitos de agua, tu leche que te tomaste, el caldo de pollo que te comiste, el líquido que trae, pues si completó los 1,200, fueron 1,200 de entrada, orinaste 900, te calculamos 200 de pérdidas insensibles entre tu sudor, entre tu pérdida de vapor por respiración, básicamente, y ya, pues ahí tienes que tu balance está en 0. Estás bien, estás en equilibrio. ¿Qué sucede si te tomas más agua? Pues probablemente entonces vas a orinar más para que quedes en 0. Cuando el riñón está sano, eso es lo que suele suceder. El riñón compensa prácticamente todo lo que son los líquidos. Eso es uno. ¿Y cuándo sería el balance negativo? Vamos a suponer que tienes vómito y diarrea. Pues no puedes tomar nada y ese día pues no le entraste a nada y perdiste 800 mililitros por el vómito y la diarrea, más tus insensibles y más la orina, pues le sumaste como 1,500. Pues tienes un balance negativo de 1,500. Te deshidrataste 1,5 litros, tu balance es negativo de 1,500. Porque no pudiste comer nada. Esos pacientes, si siguen así, se mueren. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues de volada vamos a ponerle una solución por la vena para compensar eso. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Compensar todas las pérdidas y reponer, restituir lo que tiene de déficit. Incluso las restituciones se recomiendan hacerlas no de jalón, sobre todo cuando son mayúsculas, 10, 20% de pérdida del peso corporal. Entonces, ojo, porque ya podría ser muchísimo. Entonces, ahí se recomienda restituir el 50% del déficit en las primeras 24 horas, el 25, del 50 que queda 25 en las siguientes, el último 25 al tercer día. A veces los pacientes llegan en estado de choque, entonces en friega le voy a poner solución para alcanzar volumen. Entonces ahí que, pues carga rápida en lo que pasa, ¿no? Que puede ser en 5 o 10 minutos, 1 litro a un paciente o 2 litros eventualmente. Si es un hombre o una mujer, un hombre de 80 kilos de peso y que tuvo vómito y que tuvo cólera, por decir así, ¿no? No es que esté enojado, sino vibrión cólera, ¿no? En la India, por ejemplo, ahí a donde les encanta bañarse en el río Ganges, lo contaminan y luego se tragan el agua y se contaminan por vibrión cólera, ¿no? Que son de las más grandes epidemias que ellos de repente tienen, ¿no? Ya se les ha quitado un poco, pero no mucho porque ya no se ha reportado. Bueno, ¿sí quedó claro? Sí,
Otra pregunta, doctor. Si tenemos un balance negativo de nitrógeno, entonces significa que estamos consumiendo como las proteínas como pues sustrato principal para energía, o podría ser como otra No, situación. porque una cosa es balance y otra cosa es lo que tú egreses por la orina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa sin que estés con patología? Si empiezas a tener a lo mejor pérdidas de 8 gramos, ¿no? Por decir así. Entonces, si tienes 8, probablemente ahí sí lo que esté sucediendo es que estás utilizando las proteínas como fuente de energía, pero eso lo mediría solo por el egreso solito, solo por el egreso, no tanto por el balance. El balance son tus ingresos contra tus egresos. A lo que te refieres probablemente es a que si le empiezas a dar a tu paciente menos de la cantidad de proteínas de las que amerita, ¿no? Vamos a suponer que aquí en lugar de haberle dado al paciente 6.6 gramos, le hubiésemos dado 4 y está eliminando 7.8, entonces tengo un déficit de 3.8, aunque le esté yo dando suficientes kilocalorías, pero no nitrógeno, entonces sí, lo que quiere decir es que están utilizando probablemente sus proteínas como fuente de energía, pero si no, no. Hay un Ok. concepto interesante que se llama ahorrador de proteínas. Y entonces cuando nosotros ponemos soluciones, miren, aquí hay una solución que se llama procalamine, a donde básicamente tiene 3% de aminoácidos y 3% de energía en forma de glicerina, que pues es una forma como de lípidos, ¿no? De precursores. Entonces, tiene 29 gramos de proteínas, son 4.6 de nitrógeno, o sea, viene al 3%, o sea, quiere decir que de cada 100 son 3 gramos de aminoácidos y por cada 100 son 3 gramos de glicerina. Entonces, tiene 130 no proteicas y la relación calórico-proteica, si se fijan, es bien pobrecita, es de 1 a 28. Pero esta se puede utilizar para darle a los pacientes una especie de disminuirles el consumo de proteínas. Y entonces, al aportarles un poco de proteínas con un poco de energía, se llama dieta ahorradora de proteínas, para que el paciente no empiece a catabolizarse formalmente. Y una de las ventajas que tiene esta es que la osmolaridad no es tan alta, porque normalmente la osmolaridad, y ya aquí les había yo mostrado estas otras sustancias, por ejemplo, donde acá dice la osmolaridad del Cabiven, por acá andaba, principios activos, no esta no, déjenme ver aquí a ver si esta sí la tiene, la osmolaridad. Son bien altas, mira acá está la osmolaridad, fíjate, la osmolaridad del oliclinomel 7 es de 1400 miliosmoles contra la osmolaridad que tiene el procalamine, que nada más es de 735. Entonces, una vena te tolera esa osmolaridad sin tronarse, sin que se trombose luego. Sin embargo, si tú le quieres, por eso es que hay que poner una vena central, a donde el flujo de inmediato diluye lo que le metes y la osmolaridad de inmediato dentro de la sangre se compensa, se baja y se va a lo que es nuestra osmolaridad normal. Entonces, es una forma de ahorrar proteínas. Pero, por decir, si vamos a suponer que a tu paciente solo le estás metiendo dextrosa al 5 o al 10 para alcanzar sus requerimientos calóricos y solamente le pones dextrosa. O sea, ahí tienes una buena cantidad de calorías, pero no tienes nada de proteínas, entonces pues, sus proteínas van a empezarse a catabolizar curiosamente, aunque sería un medio concepto de ahorro de proteínas, pero no lo es tanto, entonces vas a tener tú de todas maneras salida de proteínas por la orina y no le estás metiendo nada. Entonces, ahí sí lo que te vas a estar dando cuenta es que tu balance va a salir totalmente negativo. Le estás metiendo 0 y tiene 8 que sacó gramos de nitrógeno, pues eso es lo que tienes de catabolia en ese paciente, porque a pesar de que le metas energía, no tiene proteínas. Entonces, sí es importante que que la dieta sea completa. Hay una excepción, les voy a platicar. Les decía yo que cuando yo empezaba a practicar, cuando estaba yo de la edad de ustedes, un poco mayor, y era yo interno de pregrado,
se utilizaba la dieta de los pobres, porque les decía yo que los lípidos en esa época eran carísimos, tenían que importarse, no se fabricaban todavía en México. Se empezaba a descubrir en 1968, en la época de las Olimpiadas de México, que sus padres les han de platicar y que eran jóvenes cuando eso sucedió, si es que ya habían nacido, o estaban por nacer, pero sus abuelos seguramente sí. Entonces, fue cuando se inventó la nutrición parenteral por Dudrick, ¿no? Y el doctor Harkins en Estados Unidos, le pusieron unos perritos de esos de oreja larga, parecían, no me acuerdo si eran Beagles o eran Hush Puppies. Resulta que esos perritos los tuvieron vivos durante X tiempo solamente con nutrición por la vena. Y ahí fue donde se inició esto, porque no me lo van a creer, hubo una época en la que alguien dijo, bueno, como el alcohol produce 7 kilocalorías por kilo de peso, pues vamos a ponerles alcohol IV. Entonces, pues, los pacientes estaban bien borrachos antes de que tuvieran la energía necesaria, ¿no? Entonces, les empezaron a poner también glucosadas por el recto, y sí se absorbía una cierta cantidad, pero no lo que se necesitaba. Pues cuando no se tenía vía oral, ¿no? No podían metérselo por ahí. Entonces, bueno, pues a través de que se vio por ahí, por la vena, y nosotros todavía no teníamos los lípidos disponibles, utilizábamos mezclas de 500 mililitros de dextrosa al 50 con 500 mililitros de aminoácidos al 8.5%. A ver, hagan su cálculo, su relación calórico-proteica, muchachos. ¿Cuántos gramos de glucosa tiene una glucosada al 50%? 500 mililitros. ¿Cuántos gramos son? 500 mililitros. 250. 250. ¿Cuántas kilocalorías son? 1000. 1000. Ahora, 500 mililitros al 8.5%, ¿cuántos gramos de proteína son? Si son 8.5 gramos por cada 100, 500, ¿cuántas serán? 42.5. 42.5 gramos. Divídelo entre 6.25, ¿cuánto te da? Algo así como 8, ¿no? 6.8. 6.8. Bueno, ahora dividan 1000 entre 6.8 para ver cuál es la relación calórico-proteica de esa mezcla. 147.05. ¿Es viable o no es viable? Es viable. ¿Y qué pero le encuentras, Melissa? Pues que no tiene nada de lípidos. Entonces, eso quiere decir que no es completa y a la larga nuestro paciente va a tener una neuropatía por déficit de lípidos. Yo me acuerdo que a nuestros pacientes les poníamos 500 mililitros de lípidos a la semana, 1 o 2 veces por semana, porque no nos alcanzaba para más en el Seguro Social en San José, para que ustedes sepan dónde era. Entonces, eso nos sucedía y lo hacíamos en la práctica, ¿no? Y miren, yo a ustedes les doy esto de la nutrición y demás porque tuve una experiencia. Cuando yo entré de interno de pregrado no tenía yo ni canija idea de lo que era esto. Yo veía que les ponían una solución que se ponía amarilla porque le ponían complejo B a esta solución a la que les estoy haciendo mención. No se veían como la leche ahora, que se ven como leche. Y no estoy diciendo la leche como cuando se expresan positivo o negativamente los españoles, no, se ve como leche realmente. Entonces, en esa época se veía transparente. Y pues, cuando se le ponía complejo B y otra mezcla, otras sustancias que se les ponía ahí mismo, las cerraban. Para esas épocas no se solía utilizar goteros como los de ahora, infusores, de los que ustedes ya conocen, las bombas de infusión a las que conectan en los hospitales. ¿Todos han visto las bombas de infusión? ¿O hay quien no? Las bombitas de infusión donde ponen el suero y le ponen tantos mililitros Sí, por minuto. Bueno, pues ya esas son bombas de infusión. se está regulando solo y ya se Eso, no permite. existían, Adrián, no existían. Entonces las señoritas tenían que calcular por gotas, 30 gotas o tantas gotas por mililitro, y entonces por minuto ponían su reloj acá y estaban ahí dándole, ¿no? Entonces sucedían cosas muy curiosas porque a veces el paciente se volteaba, se dormía, acodaba el tubo y no pasaba nada. Y entonces llegaba, me acuerdo, en la mañana el doctor y se superencanijaba porque había dejado de pasar 200 mililitros en la noche o 300. Entonces, como el doctor se enojaba mucho, les regañaba,
¿Qué creen que hacían las enfermeras en la mañanita cuando ya despertaban antes de que llegara el doctor? Pues le abrían a chorro. ¿Y qué creen que pasaba? Imagínense, eran soluciones con dextrosa al 25%, porque mezclaban 500 de dextrosa al 50, al 25 era una carga tremenda de glucosa, y los pacientes a veces caían en coma hiperosmolar, ¿no? Se llegaron hasta a morir. Eso está prohibido, ¿no? Entonces, eso no puede pasar. Bueno, ¿por qué les platico esto? Porque eran las soluciones que nosotros les dábamos a los pacientes y a pesar de ser viables, les decía yo que por qué les doy este tema. Me acuerdo que llego a mi primera guardia de 2 experiencias horrorosas de interno de pregrado. Primera guardia de interno de pregrado. Ya me asignaron el piso fulano de tal y éramos 2 compañeros. En una ala uno y en otra ala el otro. Y el residente rotatorio encargado de las 2 salas, pero se fue a dormir. Y el residente, el R1, tenía el piso de abajo, entonces ni nos pelaba. El R3 no se le podía ni dirigir la palabra en esas épocas, eran así las cosas. Y resulta que me dice la enfermera, oiga doctor, ya se le terminó la nutrición para enterar al paciente. ¿Qué le pongo? Trágame tierra, ¿qué hago? ¿Para dónde corro? ¿No? Entonces, pues por ahí andaba la cosa. La verdad es que no sabía yo qué hacer. Y me acuerdo que por ahí se asoma el R3, R4 en esa época, R4. Oiga, doctor fulano, ya todo el mundo lo conocía, doctor González. Oiga, doctor González, se acabó la solución del paciente, ya le preguntamos al doctor, pero no nos dijo. ¿Cómo no? Agarra ahí el expediente y póngale dextrosa al 10% a X mililitros por hora. ¿Qué fue lo que hizo el doctor? Simplemente le dejó una solución más o menos hipertónica, que era la de dextrosa al 10, perdón, dextrosa al 10, para que el paciente no cayera en, en hipoglicemia, porque como estaba manejando cargas altas de glucosa, si de repente se la bajan, el paciente tiene hiperinsulinismo transitorio, compensador, entonces se le podría bajar rápido la glucosa. Pues bueno, eso fue lo que sucedió con ese paciente, para que sepan ustedes, ¿no? Entonces, bueno, primera lección, dije, no, yo tengo que aprender de esto, y me acuerdo que cuando ya era yo R2 de cirugía que nos tocaba rotar por nutrición parenteral, regañaban mucho a mis colegas, los R1 de medicina interna, porque no estudiaban de esto, y cómo es que sabía más, el jefe de servicio era nefrólogo, entonces era internista, se enojaba mucho porque en esa época, pues en mi caso, el cirujano, el residente de cirugía sabía más que los de medicina interna, y cómo era posible, ¿no? No lo toleraba el doctor, pero pues era una realidad. Cambió el asunto, porque dije, no me volvería a suceder, y no quiero que a ninguno de mis alumnos o que haya pasado por mi clase de quirúrgica no lo sepa. Precisamente el examen que se llevan a casa lleva esto como cálculo. De una vez me adelanto a decírselos. Otra cosa en relación a eso fue pues un paciente que tenía, ¿ustedes han oído hablar de la hiperpirexia maligna? Hiperpirexia maligna. ¿No les Yo suena? no. Es lo No, mismo que doctor. la hipertermia maligna. Sí, No, doctor. sí, es lo mismo que hipertermia maligna. Entonces, sí, doctor. ¿Qué es Sí, eso? sobre todo asociado con canales de calcio por anestésicos, tengo entendido. Bueno, eso es una posibilidad. Y la otra es en pacientes que tienen tumores cerebrales. Entonces era un paciente que tenía 42 de temperatura. Ustedes lo agarraban y casi quemaba. Y estaba convulsionando. Interno de pregrado. A ver qué le hago a mi paciente. Claro, a lo mejor ustedes dicen luego, no, pues ponle diazepam intravenoso para que se le quiten las convulsiones y casi ponle hielo encima, ¿no? Pues yo no supe qué hacer, honestamente. Voy con mi RR, residente rotatorio, estaba echadote ahí en la residencia, y le digo, oye, era la medianoche, el hijo estaba angustiadísimo, era un señor como de unos 69, 70 años, estaba peloncito porque le habían hecho una craneotomía, y ya le habían dicho que no tenía remedio, pero eso no lo sabía yo, tonto de mí, y sube y le digo al residente que ya sabía de qué se trataba el canijo, pero pues me estaba novateando, y me dice, sí, que le pongan neomelubrina, baja y ahorita bajo yo. Y bajo, pues la neomelubrina en esa época, el metamisol por vía intravenosa, pues sí, bajaba la temperatura y cuando regreso me dice el hijo, no, doctor, ya está tranquilo mi papá. ¿Qué creen que pasó? ¿En qué consistió la tranquilidad? Pues que ya había fallecido. Para que tengan ustedes una idea, a veces de las experiencias primeras que tiene uno y que, pues bueno, me acordé porque lo de la nutrición parenteral y en mi misma guardia, pero en la noche,
Esto, lo primero me sucedió en la mañanita llegando y lo segundo me sucedió a la medianoche prácticamente. Entonces, bueno, experiencias de novato, que pues ustedes seguramente las tendrán. Para terminar con el tema, quería yo mencionarles, hay un señor que se llamó, no sé si todavía viva, no, pues ya se murió, mira, ahí está en 1998, se llamó Sven Ivar Seldinger, y este doctor Seldinger inventó su método que consiste en introducir un punzocat a donde está una aguja, se introduce la aguja y el punzocat, o sea, el tubito de plástico se deja en la vena o en la arteria, dependiendo de lo que hayan pinchado, y el chiste de Seldinger es que utiliza un alambre flexible con una punta roma que se introduce en la aguja es suficientemente gruesa para que quepa el alambrito, y entonces se introduce el alambrito y sirve de guía posteriormente para introducir ya formalmente un catéter. Entonces, los catéteres son variables. Este que está acá se mete a través de la guía para generar un conducto un poquito más grueso. Le llaman, me da risa porque le dicen dilatador de vena o dilatador de arteria. Realmente no es dilatador es dilatador del tracto que ustedes hicieron entre la piel y la vena. Ese es el que se tiene que dilatar un poco para que permita la entrada de un catéter más grueso, como sería uno de estos de triple vía. Entonces, este catéter de triple vía tiene en la punta correlativa una de ellas. Más arribita, un agujero que tiene que ver con esta. Y más arribita, otro agujero que tiene que ver con esta. O sea, es un catéter de triple lumen, se llama. Entonces, pueden meter por acá su nutrición parenteral, por acá una solución fisiológica anexa y por acá estar metiendo medicamentos. Entonces, eso es lo que se utiliza. Y acá está la punta flexible y le quise hacer eso. Y la nutrición se puede dar, por ejemplo, hay pacientes que tienen síndrome de intestino corto, que tuvieron necesidad de resecárseles el intestino por isquemia intestinal, y entonces van a depender de por vida de la nutrición parenteral. Y probablemente no sea conveniente que traigan un catéter que se está expuesto al exterior porque se contaminan, el tracto se contamina y pueden hacer los pacientes infección de punta de catéter y demás. Y ahora hay dispositivos que se suelen poner más en los pacientes con cáncer, porque por ahí les meten la quimioterapia también. Entonces, en esos casos, existen estos dispositivos que se dejan debajo de la piel, puede ser en esta zona, puede ser en esta zona, en esta zona o en esta zona, y entonces, obviamente el catéter va hacia la vena, en este caso a la aurícula derecha, y quedan debajo de la piel. Estos tienen como silicón un poco rígido, se pincha la piel directamente contra el tamborcito, que se llama tambor, y ahí hay de dos vías. Los más frecuentemente utilizados son unos de perfil bajo, o sea, planitos bajos, tal vez como este o como este, pero suelen ser metálicos, y son de perfil más bajo para que no se les vea el chipotote a los pacientes, sobre todo cuando son flaquitos, y ahí se pincha y ahí se puede estar inyectando y poniendo de su nutrición parenteral a los pacientes. Los pacientes que tienen intestino corto luego se les nutre por la noche y en el día andan, pues nada más toman agua o glucosada, porque si les dan tantito alimento, como tienen intestino corto, pues tienen síndrome de intestino corto, pues tienen diarrea profusa y se mueren, ¿no? Aquí se ve cómo se aplica, se observa cómo se funcionó, aquí por la yugular. Y entonces este es el tamborcito que ahí se deja colocado y después cuando se quiere aplicar nada más se pincha, tienen ustedes la manera de estarlo irrigando. Hay que se les deja cuando ya se terminó el evento, se les deja un poquito de heparina para que no se tape con sangre y cuando se vuelve a utilizar se aspira la heparina y posteriormente ya se utiliza pues para lo que se le quiere inyectar al paciente. Hasta acá voy a dejar el tema de nutrición asistida. En este caso hice un poco de hincapié en lo que se refiere a la parenteral, pues para poder empezar con nuestro tema de enfermedad por reflujo. ¿Alguna pregunta que tengan por ahí residual? Disculpe, doctor, entonces, ¿cada cuánto se recomienda hacer la toma del nitrógeno ureico? Normalmente las hacíamos un par de veces por semana. Es bueno lo que preguntas porque había que irse al detalle, ¿no? Con estos pacientes, ¿qué se requiere hacer diario? Balance de líquidos.
y en función de los balances de líquidos, del balance de líquidos, tener lo que ustedes necesitan. ¿Qué se necesita hacer diario? En la actualidad, incluso hasta 2 o 3 veces al día, de Strostics para ver si está tolerando bien el paciente. En esas soluciones, aparte, hay que utilizar los demás componentes, ¿eh? Hay que utilizar potasio, cloro, sodio, fósforo, selenio, cadmio, molibdeno, cobre. O sea, obviamente hay que ponerles a los pacientes hierro, vitamina K, vitamina C, complejo B. O sea, hay que ponerle multivitamínicos que llevan que son liposolubles, la A, la D, la E. La K normalmente se pone aparte. Hay que ponerle también sulfato, hay que ponerles magnesio, todo. Entonces ahí les dejo de tarea que investiguen cuáles son las presentaciones diferentes que hay. Por ejemplo, existe el sulfato de magnesio, existe el gluconato de calcio, existe la vitamina C en forma por vía intravenosa, existe la vitamina K, que se conoce como K50, existen las polivitaminas, que pues, hay polivitaminas PISA, existe obviamente ampolletas de cloruro de potasio, ampolletas si hubiera la necesidad. El sodio normalmente lo suplimos porque si se fijan, el volumen de estas soluciones anda oscilando por ahí de 1000, 1500, cuando mucho 2000, y los pacientes luego requieren por ahí de 2500, 3000 mililitros. Entonces el extra se les pone por una vena que le llamamos periférica, que no es periférica, en realidad es el otro pedazo del catéter, ¿no? Que eso es lo que tenemos. Entonces, el balance de pruebas de funcionamiento de hígado, biometría hemática se puede pedir cada 2, 3 días, porque a veces no nada más tiene que ver la determinación de la biometría con la nutrición, sino sobre todo que el paciente no esté sangrando, que no esté haciendo leucocitosis, etcétera. Químicas sanguíneas para ver cómo está su creatinina, básicamente. Otras cosas no nos preocupan mucho. Pruebas de funcionamiento de hígado, estos pacientes suelen, curiosamente, estos pacientes como están en ayunas, ahora que veamos colecistolitiasis, suelen hacer litiasis vesicular en periodos de tiempo relativamente cortos. Alan Vadillo, ¿andas por ahí? Sí, doctor. Ericberto, ya contestaste. Juan Blanco. Presente, doctor. Carlos Campos. Presente, doctor. María Celis. Rodrigo Cortés. Presente, doctor. Georgina Cruz. Presente. Ariana, pues ya desapareció del mapa. Merced Cuapanteca. Presente, doctor. Michel Cuautle. Kenia de la Cruz. Presente, doctor. Carlos Díaz. Presente, doctor. Luis Díaz. Presente. Fer Díaz, por ahí andas. Pedro Domínguez, también por ahí creo. Presente. Ulises Galicia. Presente, doctor. Sara García. Presente, doctor. Adrián ya contestó por ahí. Diana Godos. Presente, doctor. Saraí. Presente, doctor. Erasmo. Presente, doctor. Diego. Presente. Ailín. Presente, doctor. Luz Martínez. Presente. Harumi. Presente, doctor. Edgar. Presente, doctor. Monse. Presente, doctor. Diana. Presente. Emanuel Olivares. Presente, doctor. Zaira. Presente, doctor. Verónica. Presente, doctor. José Romero. Presente. Alexis. Presente, doctor. Ari Sánchez. Presente, doctor. Rodolfo Torres. Presente, doctor. María Totó. Presente, doctor. Andrés Vargas. Presente, doctor. Manuel Velasco. Presente, doctor. Y Jacqueline Zamora. Presente, doctor. Perfecto. Bueno, entonces, pues pasemos ya a nuestra enfermedad por reflujo. Aquí voy a empezar con un caso clínico. Un poco la idea, les decía yo, es en donde se pueda meter casos clínicos, pues vamos a meter casos clínicos. Entonces aquí se trata de una mujer de 55 años de edad que se dedica al hogar y que es maratonista, es aficionada a correr largo
No fuma, no toma, tuvo 2 hijos por cesárea, le hicieron OTB en su última cesárea, y estuvo histerectomizada a los 34 años por displasia moderada de cérvico-uterino. Dentro de los personales patológicos, excisión de ovario en la histerectomía, hizo una fístula vesicovaginal, porque dice que terminó miccionando hilos de catgut, según ella dice que era alérgica y que rechazaba la sutura. Menciona mala cicatrización, le hicieron apendicectomía y amigdalectomía dentro de sus antecedentes. No menciona alergias, no la transfundieron. Tuvo una neumonía 6 años previos. Y ella decía que la neumonía seguramente le dio porque luego salía a correr con el frío. Se fracturó manos y pies en la infancia, era traviesita. Le hicieron una osteosíntesis de rodilla y se conocía con un umbral al dolor elevado. Entonces, el padecimiento actual lo inicia año y medio previo a que yo la viese con agruras. Decía que tenía pirosis. Bueno, no decía pirosis, ella decía agruras, yo sabía que era pirosis. Se agrega meteorismo y de 6 a 7 meses a la fecha hay secreción faríngea. Le dijo su otorrino que tenía síndrome de Cherry y mejoró con medicación para reflujo gastroesofágico a base de Nexium MOPS, que es esomeprazol a razón de 40 miligramos 2 veces al día. Entonces se le hace una endoscopía en un 12 de octubre, y se observa esto. Entonces, cuando ven esto, dicen que hay sospecha de metaplasia, como si esto pudiera ser un Barrett. Obviamente se le toma biopsias y le encuentran que tiene una gastritis erosiva no hemorrágica. Entonces, está su Barrett con su metaplasia intestinal, aquí su epitelio escamoso estratificado y aquí ya es una metaplasia intestinal, pero no tenía displasia afortunadamente. Y en el estómago le encuentran una gastritis crónica leve en biopsia de mucosa sin que hubiese Helicobacter pylori. La exploración física mide 1,58, pesa 54 kilos, su presión 160, frecuencia cardíaca de 78, cabeza, cuello, cardiopulmonar sin datos que mencionar, abdomen con cicatriz de dermolipectomía, eso no me lo mencionó, pero yo lo encontré en la exploración. Tenía una cicatriz horizontal amplia por debajo del ombligo y el ombligo tenía una cicatrización periférica y es muy característico de la dermolipectomía, o sea, para parecer guapa y esbelta. No encontré dolor ni encontré masa palpable. Entonces, hasta acá, el diagnóstico pues fue enfermedad por reflujo y esófago de Barrett. Entonces, completamos estudios con pH-metría y serie esófago gastrodenal. Se le pidieron estudios básicos y se le cambió el Nexium MOPS de 40 miligramos 2 veces al día a Losec T20. El Losec fue el primer omeprazol que hubo en el mercado, que casualmente lo hizo AstraZeneca, que ahora son quienes van a tener la vacuna, junto con Oxford. Y Pancreoflat, porque decía que tenía algo de meteorismo, pues eso es pancreatina con dimeticona, 1 o 2 tabletas después de los alimentos para que no se sintiera barrigona, porque el hecho de que estuviera un poco inflada en un abdomen de una mujer atleta un poco rígido, pues hacía que tuviera más fácil el reflujo. Entonces, la serie esófago gastrodenal mostró una hernia hiatal. Acá pueden ustedes observar parte del estómago que se está yendo hacia el tórax. Y mencionan que tenía reflujo importante hasta el tercio superior del esófago en la maniobra de sifón, que se conoce cuando el paciente tiene sus pies más altos y su cabeza más baja en la mesa de exploración y le han dado a tomar el trago de bario. ¡Pum! Se regresa hasta la parte superior. Bien. La pH-metría me dijo que tenía un reflujo gastroesofágico patológico con un índice de Demister de 35, porque el valor de referencia es hasta 14.72. Por abajo de 14, hasta 14.72, se reconoce como un reflujo fisiológico y por arriba un reflujo patológico. Esto fue lo que se hizo para entonces con unos criterios. Es una paciente que ya se operó hace varios años, pero fue lo que se hizo. Entonces, pues, aquí podemos hacer un poco de ejercicio. ¿Alguien de ustedes quisiera hacer un comentario a este respecto?
Por ejemplo, pues curiosidad, qué hacer con ella, ¿no? ¿Quién quiere hablar? ¿Quién dice yo? Pues con respecto a qué hacer, podría dársele un inhibidor de bomba de protones. Bueno, de hecho, el OSEC es omeprazol, ya se le dio. Aquí la pregunta es si tiene Se le, indicación para cirugía, si hay que hacer algún diagnóstico diferencial con todo lo que se tiene, o ya está. bueno, también, doctor, no Estaba sabemos si... hablando de Marifer Ah, sí. y ahorita te cedemos la palabra. Entonces, o no tienes ninguna otra observación, o sea, con esto ya queda contestado, que ya se le dio, ¿no? O tiene indicación para cirugía en sí. Mencionan hernia hiatal pequeña, pues nosotros decimos que a partir después de los 4 centímetros se vuelve ya no pequeña, ¿no? Y eso es relativo, ¿eh? Porque de 2 centímetros puede estar generando demasiada sintomatología de reflujo y de 5 centímetros los pacientes muchas veces no tienen reflujo, ¿no? Ok, ¿quién iba a comentar algo? Yo, Adrián. doctor. Sí. ¿Qué pasó, Adrián? Aquí habría que considerar también, a pesar de que ya está recibiendo un inhibidor de bomba de protones, si la toma de este, o sea, si el apego al tratamiento está siendo el adecuado, ya sabe, tomárselo media hora antes de los alimentos, porque eso está asociado a fallas en el tratamiento, no tanto que la persona sea refractaria a, ¿ok? Sino que lo esté llevando de la forma correcta. Ahora, una vez que descartemos esto, pues ya pensaríamos en que no hay respuesta a inhibidores de bomba de protones. No recuerdo si hablamos de criterios quirúrgicos, O sea, en pero este caso, la pregunta sería, ¿se quedarían hasta acá o sienten que falta algún estudio? O sea, eso que tú dices está bien. O sea, ¿tiene indicación para operarla o no tiene indicación para operarla? Según tu apreciación, vamos a suponer que se apega al tratamiento. No le mandas nada de preoperatorios ni nada. Le das el tratamiento, se apega a él y dice, me siento a ella y nos dice, me siento muy cómoda con eso, no tengo realmente molestias, salvo que a veces sí en la noche, si cené algo, he llegado a tener sensación de aspiración nocturna que siento que me ahogo y tengo hasta estridor, ¿no? Esa es una posibilidad. Doctor, ¿podría comentar algo? No sé si dejas terminado esto, Adrián, para que participe Diana. sí, doctor, A ver, adelante. Diana, ¿qué onda? Bueno, es que en criterios que se deben de evaluar es el fracaso de los inhibidores a sus dosis máxima y pues el apego al O tratamiento. sea, como para tenerla que operar, el que fracase un tratamiento efectivo, ¿sería una indicación de cirugía? Sí, y Ese es que, el concepto que tú tienes, Diana. ajá, bueno, lo que yo he entendido. Y también se puede considerar, por ejemplo, miren en el antecedente que ella tiene síndrome de Cherry. Entonces, cuando hay este reflujo también a vía aérea, ya se recomienda pensar en la cirugía, creo. O sea, dentro de las indicaciones estaría eso. Normalmente, ¿tú tienes el concepto de que la enfermedad por reflujo ponga en peligro la vida? ¿O no, Diana? Pues más que nada en la calidad de vida. O sea, en términos generales, suponiendo acuérdate que esta paciente tuvo una vez neumonía y no sabemos si la neumonía efectivamente fue porque era corredora y corrió con frío, que pues si siempre ha hecho maratón, pues es difícil pensar en eso, es probable que esté en relación al reflujo. Y una neumonía sí pone en peligro la vida y si es secundaria a un episodio de broncoaspiración que le pasó porque los tenga relativamente frecuentes como desapercibido, pues cuenta, ¿no? Entonces, son de las pocas veces a donde tenemos que poner atención o cuando tenemos esófago de Barrett con displasia de alto grado. Y de una vez hacemos el repaso rápido de cuáles son las indicaciones, que sería hernia hiatal de más de 4 centímetros, o sea, se introduce el estómago hacia arriba, hace una distancia de 5 centímetros, 4 a 5 centímetros, mayor de 4. La otra será justamente complicaciones respiratorias, como sería la neumonía. El síndrome de Cherry, si tienes buena respuesta al tratamiento de bloqueadores de bomba,
pues no sería una indicación, ¿no? El otro sería la estenosis esofágica. El otro es que el paciente no quiera tomar ya la medicación y ya me aburrí y yo me quiero operar, ¿no? O sea, básicamente son los que tenemos, porque casualmente la mala respuesta al tratamiento no es una indicación para cirugía. El mal apego, como diría Adrián en un momento dado, pudiera ser la indicación, porque si el paciente no se apega al tratamiento y trae mucha sintomatología, su calidad de vida puede mejorar mucho con la cirugía. Eso sí lo podríamos tener. Entonces, atendiendo a esto, es para calidad de vida. Para que nos quitemos la idea de que la mala respuesta al tratamiento es una indicación para cirugía, antes nos los mandaban a los cirujanos, los gastros, con esas características y no les iba muy bien. Y entonces es ahorita a donde probablemente echemos a andar un poco la clasificación y para que recordemos, esta plaquita se me hace muy importante. Aquí, por ejemplo, la paciente dice que tiene esófago de Barrett, pero ustedes, no sé, Diana, si tengas el concepto, que en los conceptos actuales, ¿qué es determinante para decir, este tiene reflujo gastroesofágico patológico? Aquí no hay pierde porque el índice de Demister ya no lo había dicho, pero suponiendo que no tenía yo la piachimetría, porque para empezar, la pregunta sería, ¿estaba indicada o no hacerla? Les voy a poner esta diapo para que vean ustedes. Acuérdense ustedes que estamos en patología quirúrgica de abdomen. Ya no estamos en digestivo. Entonces, en patología quirúrgica de abdomen se supone que tenemos estos criterios, pero los estoy poniendo de repaso justo para los que no lo han tenido, ¿no? Entonces, en la actualidad, que si se fijan la referencia, es relativamente Todavía no nueva. se ve la pantalla, doctor. Ajá, ahí va. Incluso también mandarle su manometría, ¿no? Bueno, pH manometría. Esa sería una posibilidad precisamente con respecto a eso. Y entonces, miren, lo que hace el diagnóstico concluyente de reflujo gastroesofágico patológico, y discúlpenme porque aquí creo que déjenme compartir la pantalla, pero acá estoy viendo, no, está bien, está bien, está bien. Ahora sí ya les pongo la pantallota. Lo que es concluyente de reflujo patológico es en la endoscopía que tenga esofagitis C o D de Los Ángeles, esófago de Barrett largo o estenosis péptica. Entonces, Diana, ¿nuestro paciente tenía alguna de estas tres características? No, me parece que no. Ninguna. Tenía Barrett, pero no mencionaron que fuera largo. Ahora, el otro sería, en la actualidad ya se abandonó el índice de Demister y ahora se dice que cuando la pH el paciente tiene un tiempo de exposición ácida mayor del 6%, esto es concluyente de reflujo. Lo demás no. Ni siquiera la serie esófago gastroanal donde nos dijeron que se le regresaba un montón y ni siquiera lo demás. Incluso, claro, una forma de hacer diagnóstico es dando eficientemente bloqueadores de bomba y si el paciente responde bien, quiere decir que sí tiene reflujo, aunque aquí no lo mencionan. Sin embargo, esa es una evidencia de que el paciente tiene reflujo. Patológico no, eso no lo sé. Sintomático, eso es una posibilidad y ahí viene el punto. ¿Por qué? Porque quería yo llevarlos justamente a esta diapositiva. Normalmente los pacientes con reflujo, el principal problema es pirosis, ¿no? Entonces, aquí está la pirosis. ¿Y qué es lo que hay que hacer con pacientes que tienen pirosis? Pues la primera es, pudiéramos nada más darle prueba de inhibidor de bomba de protones, como dijo Diana al principio, al paciente le fue bien, pues ahí la dejaríamos, ¿no? Pero la otra sería llevar hacia adelante esto. Como esto es un poquito largo y se nos está acabando el tiempo, vamos a cortarle por acá el día de hoy y seguimos en la próxima clase para comentarles. ¿Alguna duda residual con respecto a lo que vimos ahorita? No, doctor. Sale, pues nos vemos el lunes, ¿no? Sí, doctor. Es doctor.
Descansa. Gracias, todo el doctor. fin de semana. Buen Nos día. vemos. Muchas gracias, doctor. Que tenga buen día. Gracias, Gracias, Buen doctor. día. Hasta luego. Bye.